La mayoría de los medios en Estados Unidos, si es que no todos, coinciden en que las consecuencias de la presidencia de Donald Trump se discutirán durante décadas. Pero independientemente de lo que se discuta, para el gobierno chino ya todo está claro. En concreto, los líderes de China creen que al menos durante la última década el mundo ha visto un rápido declive de Estados Unidos, y creen, no sin razón, que fue ese declive lo que provocó que Washington entrara en pánico e intentara frenar el crecimiento económico de China. Trump y su guerra comercial, Trump y sus prohibiciones tecnológicas, o Trump y su voluntad de culpar a China de su propia incapacidad para hacer frente a la pandemia del COVID-19, han confirmado las especulaciones de los líderes chinos de que Estados Unidos está tratando de frenar a su país por todos los medios, mientras su poder hegemónico mundial se derrumba como un castillo de naipes. Esa idea de que Estados Unidos está tratando de frenar el desarrollo de China es tan cierto como que la capital financiera del mundo pronto dejará de ser Nueva York. Y esa idea de contener al gigante asiático no tuvo su origen con Trump, esa idea viene de mucho más allá. Pero Trump ha sido la cara visible de los esfuerzos de Washington para no perder su poder global ante China. La administración Trump, por ejemplo, ha tratado de debilitar el poder estatal que el Partido Comunista Chino encarna en la sociedad china. Trump intentó por todos sus medios obligar a China a liberalizar su sistema económico, controlado firmemente por el Estado. Trump y el establishment de Estados Unidos también tenían un deseo más en conjunto: detener el avance de China hacia la superioridad tecnológica sobre la primera potencia mundial y sus países amigos. Sin embargo, en 4 años la estrategia de Donald parece haber fracasado. ¿Por qué? Bueno, de eso precisamente hablaremos hoy. Soy Gabriel Bulgakov, no parpadeen, que aunque parezca que hablo siempre del mismo tema, lo cierto es que en cada video hay nuevos datos históricos de impacto. No olviden seguirme en Twitter y en Instagram, y si les gusta el video denle like, si no les gusta, pónganle dislike. Está claro que Estados Unidos necesita una nueva y urgente estrategia hacia China que no solo evalúe las capacidades y objetivos de la nación más poblada del mundo, sino que también tenga en cuenta cómo el gobierno chino entiende Estados Unidos y cómo ha respondido a la presidencia de Trump. De momento, el presidente electo Joe Biden afirma que mantendrá los aranceles que Trump impuso a China. O sea, tendremos al menos en un principio más de lo mismo. O sea, con Joe Biden la guerra comercial continuará, porque al fin y al cabo es una decisión que se ha tomado desde mucho más arriba. Es más, los ataques contra China continuarán quizás con mayor intensidad, más que nada ahora porque en estos días China al fin ha superado a Estados Unidos como principal socio comercial de la Unión Europea. Es decir, el comercio en el viejo continente desde ahora estará más pendiente de China que del que pronto podría dejar de ser la primera potencia mundial. Pero como decía, Estados Unidos necesita desarrollar un nuevo plan que contenga más eficazmente a China sin perjudicarse a sí mismo ni a sus aliados. ¿En quién pueden inspirarse en Estados Unidos para lograr la contención de China? Exacto, nada más ni nada menos que en Henry Kissinger. No en vano, la revista Foreign Affairs le dedicaba un extenso artículo donde explicaba cómo Estados Unidos necesita en estos momentos a un Kissinger, porque Kissinger solía y suele aún identificarse con el realismo, una filosofía caracterizada por una evaluación a sangre fría de la política exterior a la luz pura y dura de los intereses nacionales. En muchas ocasiones, Kissinger fue descrito como un hombre maquiavélico que cree que mantener el statu quo requiere crueldad y engaño de los enemigos externos e internos. Bueno, en eso Estados Unidos ha cambiado poco, porque de engañar sigue engañando no solo a sus rivales, sino también a sus amigos. Pero nadie como Kissinger para hacerlo de una manera diplomática y sin que sus aliados se atrevan a rechistar. Muchos de ustedes quizás no lo recuerden, pero Henry Kissinger fue quizás el primer Nobel de la Paz más polémico de la historia, porque le concedió el Nobel de la Paz por lograr un alto al fuego en la guerra de Vietnam, guerra que el mismo Estados Unidos empezó y finalmente perdió, y que por cierto fue muy impopular. Nadie puede negar que Kissinger se movía como zorro en la política y era muy bueno en lo que hacía. Lo triste de todo esto es que algunos en Estados Unidos pidan que en estos momentos llegue a la Casa Blanca un asesor con el perfil de Kissinger, que colaboró e incluso promovió dictaduras no solo en América Latina, y también fue acusado de ser cerebro de atentados y de severas violaciones a los derechos humanos en distintas partes del mundo. Si encuentran a un hombre con tales características, creo que el mundo se moverá en el camino equivocado, con el único objetivo de que Estados Unidos no pierda su poder global. Eso no es solo inmoral, sino que también sería una traición a la misma humanidad.
Está claro que el sistema en el que vivimos necesita cambios y no necesariamente debería dar un vuelco hacia el comunismo como muchos críticos de este canal creen que yo profeso. No, necesitamos que Estados Unidos entienda que el mundo es multipolar y que Estados Unidos entienda que con el tiempo se convirtió en un tirano y abuse de su poder para bloquear, sancionar, confiscar petróleo, oro, dólares, euros, etc. a quien intenta plantarle cara. ¿Por qué Estados Unidos puede hacer todo esto? Porque tienen el control de todo el sistema financiero mundial. Sus amiguitos en Europa recién ahora empiezan a comprender que han aguantado demasiado y que el tío Sam es capaz de sancionarlos si no hacen lo que desde Washington les dictan. Es hora de cambiar o al menos remodelar este sistema, pero cambiarlo no es fácil. Veamos algo de historia. A Mao Zedong le encantaba predecir la caída del mundo capitalista liderado por Estados Unidos. Mao comparaba el capitalismo con un moribundo que se desvanece rápidamente y que se aferra a la vida. Durante su gobierno regularmente denunció los intentos occidentales para detener la rueda de la historia, en referencia a que, según él creía, un cambio de sistema global era inevitable en el futuro. Curiosamente, tras su muerte en 1976, el Partido Comunista Chino hizo cambios profundos en el desarrollo económico, logró importantes reformas de mercado y se abrió al mundo con la paradójica ayuda de Estados Unidos. Con el pasar de los años llegó el anunciado colapso de la Unión Soviética y Estados Unidos se sintió la única potencia hegemónica, descuidando a un gigante que en sus inicios él mismo había alimentado: China. Pero no fue hasta bien entrado el nuevo milenio cuando en Washington empezaron a entender que el país asiático ya era un gigante. Se recuerda, por ejemplo, la crisis financiera del 2008 que causó grandes pérdidas en Estados Unidos y otras muchas partes del mundo, pero esta no afectó a China. Desde entonces, en el mundo sobrevuela cada vez más cerca la predicción de Mao sobre la caída del sistema en el que vivimos, al tiempo que somos testigos de cómo al dragón le siguen creciendo las alas. Con estos hechos sobre la mesa podemos entender por qué en China creen que Estados Unidos intenta desesperadamente contenerlos, al menos desde la gran crisis del 2008, contención que se intensificó durante la presidencia de Trump. Cuando Xi Jinping llegó al poder en el 2012, habló de patrones históricos de conflicto entre países en ascenso como China y potencias hegemónicas que se desvanecen como Estados Unidos. Xi Jinping recordó el papel de Estados Unidos en la aceleración del colapso de la Unión Soviética y aconsejó a sus compatriotas no repetir los errores soviéticos que llevaron a este colapso. Xi Jinping alentó a actuar para el bien del país a personas como Wang Huning, uno de los asesores más importantes del gobierno de la República Popular de China. Su libro más famoso, America Against America, es decir, Estados Unidos contra Estados Unidos, explora cómo este país no cumple con sus propios ideales. Inicialmente, Xi Jinping y su equipo de gobierno se centraron más en la vulnerabilidad política e ideológica del sistema político y económico que heredaron, al tiempo que supusieron que el declive de Estados Unidos se produciría gradualmente. Esa estrategia de China, la de esperar que se anuncie oficialmente el declive de Estados Unidos, me recuerda a George Kennan, uno de los hombres más importantes en la política exterior de Estados Unidos desde los años 40. Kennan creía, a ciencia cierta, que la Unión Soviética no debería ser derrotada mediante sabotaje, operaciones especiales y otras medidas desesperadas similares. Kennan decía que dado que el comunismo soviético era fundamentalmente insostenible como sistema de gobierno, finalmente fracasaría, y todo lo que se requería de Estados Unidos era sobrevivirlo. Pues China cree que Estados Unidos abusa de su poder para imprimir dólares, que es la moneda con estatus global, al tiempo que abusa de su poder para sancionar y bloquear a quien se le dé la gana. Con lo cual los chinos creen que el mundo es gobernado por un tirano y ese sistema es insostenible. Por lo tanto, lo único que queda es sobrevivirlo. Mientras de momento ellos van a lo suyo. Al puro estilo de Don Quijote, los chinos se dicen: que ladren los perros, Sancho. Esto es símbolo de que caminamos. Muchos en China creen que la presidencia de Trump ha llevado al declive de Estados Unidos, declive que era lento hace unos años y lo ha llevado a una nueva fase donde el declive es precipitado e irreversible. En China notaron el rechazo de Trump a los acuerdos e instituciones internacionales, así como su desdén por las alianzas tradicionales. También vieron cómo la política interna de Estados Unidos exacerbaba la desigualdad y la polarización. Los chinos también vieron a Trump poniendo peros a los inmigrantes
inmigrantes y recortando el gasto federal en ciencia y desarrollo, que resultó ser un harakiri para el avance tecnológico de la primera potencia mundial. De ahí que en Pekín crean que las políticas irracionales de la administración Trump han acelerado e intensificado el declive de Estados Unidos y han debilitado significativamente el estatus y la influencia internacionales de este aún grandioso país. Durante la presidencia de Trump, Estados Unidos ha pasado de ser una amenaza latente a largo plazo para China a una amenaza que en tiempo récord intenta aplastar a China. El 2018, Trump impuso decenas de miles de millones de dólares en impuestos a productos chinos y también impuso una prohibición a las empresas de telecomunicaciones chinas Huawei y ZTE, empresas que dependen de componentes fabricados por empresas estadounidenses. Trump creía que con esto ya le había dado una sentencia de muerte a estas empresas, pero ya lo decía Sun Tzu en su libro El arte de la guerra. Si arrinconas a tu enemigo, déjale una salida, porque si no le das una salida, este luchará hasta morir, y puede que el que termine perdiendo seas tú. Trump no le dejó una salida y estas moribundas empresas chinas un día de estos se levantarán para dar un golpe sobre la mesa con componentes de fabricación casera. Y es que los asesores de Trump, como Peter Navarro, no leen libros orientales. Navarro cada vez que abre la boca es para decir muerte a China, mientras que otros piden, antes de desayunar y después de rezar, un cambio de régimen en Pekín. China calla y observa, mientras tanto trabajan en su plan. ¿Qué plan? Pues este. Las acciones de Trump no han logrado contener el avance de China hacia la superioridad tecnológica. Por el contrario, los líderes chinos solo han acelerado sus acciones para reducir su nivel de dependencia de Estados Unidos. Durante muchos años, China ha estado equilibrando las ventajas del comercio con Estados Unidos y tratando de dejar de ser el lado más débil en las relaciones con el país más poderoso del mundo. Después de que Xi Jinping llegó al poder, su prioridad fue eliminar la dependencia de su nación de otros países. Su objetivo era y es lograr que China sea un 70% independiente en 10 tecnologías centrales. Xi Jinping ha demostrado su capacidad para sacrificar el crecimiento económico por la independencia nacional. La situación con las sanciones estadounidenses contra la empresa china ZTE en 2018, que fue cuando la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos declaró a esta empresa china como una amenaza para la seguridad nacional. Todo esto, las sanciones y ese calificativo, fue un llamado de atención en Pekín para dejar de depender de Estados Unidos y empezar a desarrollar elementos de los que dependen muchas compañías chinas como los microprocesadores. Es difícil para Pekín acelerar el ritmo del progreso hacia la autosuficiencia, pero no dudan que con su enfoque van por el camino adecuado. Hay que tener en cuenta que en un mundo en el que China se vuelve verdaderamente autosuficiente, Estados Unidos tendrá mucho menos influencia sobre Pekín de la que tiene ahora. Es cierto que China todavía depende de empresas extranjeras como aquellas que les venden semiconductores avanzados, semiconductores que son esenciales para muchas industrias, desde computadoras personales y teléfonos inteligentes hasta sistemas de inteligencia artificial, pero en un futuro no muy lejano China tendrá sus propias tecnologías de las que ahora carecen. ¿Gracias a quién? Gracias a Estados Unidos, que con su actitud ha llevado a China a desarrollar planes para reducir el nivel de dependencia externa. Para que se hagan una idea, este año Xi Jinping se ha comprometido a invertir 1,4 billones de dólares adicionales en el desarrollo y despliegue de infraestructuras de tecnología avanzada, como redes inalámbricas 5G, sensores y cámaras mejorados y automatización. Solo falta que con el tiempo los chinos se conviertan en líderes de sectores tecnológicos que en la actualidad son liderados por Estados Unidos. Por otro lado, Xi Jinping implementa nuevas estrategias. Su objetivo ahora es llevar el desarrollo económico de China hacia adentro, confiando más en el enorme mercado interno del país y menos en el mundo exterior, al que considera inestable e incomprensible. Estimular la demanda interna ha sido durante mucho tiempo un tema de discusión entre los líderes chinos. De ahí que, por ejemplo, China haya puesto por encima un plan para desarrollar sus propias cositas, como sus propias redes sociales, antes que dejar entrar a Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc., y sean estos los que pongan sus reglas en el Internet chino. Por eso estimulan el consumo local, más Huawei y menos Apple, más Guantán y menos Big Mac.
Esta medida es blanco fácil de críticas, no lo podemos negar, pero China al menos tiene sus propias redes sociales y sus propios productos, mientras nosotros usamos y dependemos de los del norte. Esta idea de darle un mayor impulso a lo nacional se debe más que nada a la suposición de que Estados Unidos continuará trabajando contra China con Joe Biden en la Casa Blanca. Y esto ha hecho que Xi Jinping se comprometa a hacer del crecimiento del consumo interno la pieza central del próximo plan hasta el año 2025. Pero comprometerse con impulsar el consumo interno no quiere decir que descuidarán sus exportaciones, todo lo contrario. Para ganar tiempo, Xi Jinping querrá aliviar el conflicto comercial y tecnológico con Estados Unidos. Quiere un respiro para que China pueda fortalecer sus lazos con otras economías del mundo y hacerlos más diversos. Para lograr muchos de sus objetivos, China se ayudará del proyecto Nueva Ruta de la Seda, que es una red internacional de proyectos de infraestructura destinados a fortalecer la influencia geopolítica y económica de China. Deben entender que China no renuncia al mundo entero y a la globalización, tanto como renuncia a Estados Unidos y la versión estadounidense de la globalización asociada con él y centrada en él. Los temores de China a la dependencia de Estados Unidos se extendieron hace mucho tiempo a distintas áreas. El tema del dominio estadounidense en el sistema financiero internacional, comenzando con el dólar y terminando con los sistemas de pago electrónico, se ha vuelto un tema de interés nacional en China, asunto que en unos años será de interés global. Incluso los funcionarios chinos que hablan desde un punto de vista globalista han comenzado a hablar sobre los riesgos de una guerra financiera. Pues sí, estimados amigos, porque si el tema actual es la guerra comercial, el tema dentro de poco será una guerra financiera donde el principal objetivo chino será quitarle tantos privilegios al dólar. Mientras tanto, desde Estados Unidos hacen todo lo posible para usar la intimidación y los largos brazos de su jurisdicción contra China y hacer que éste no logre hacer grandes cambios en el sistema financiero mundial dominado por Estados Unidos. Pero resulta que China, al ser la segunda economía del mundo, ya tiene voz y tiene voto. Las élites chinas citan la pandemia del COVID-19 como prueba irrefutable de que Estados Unidos comienza a colapsar. Y es que Trump no pudo contener el virus en su país, ha tenido más de 14 millones de casos de infectados y casi 300.000 muertes. Esta situación confirma lo que los comentaristas chinos consideran el fin del siglo de Estados Unidos. Creen que Trump atacó a China durante la campaña electoral para distraer la atención de los fracasos de su propia administración. Entonces, Trump llamó al COVID-19 la plaga china e introdujo nuevas sanciones contra las empresas chinas. Muchos en China lo tienen claro, Estados Unidos tendrá dificultades para recuperar su papel de líder mundial. La política estadounidense hacia China se volverá cada vez más hipersensible, inflexible y arrogante, y durante algún tiempo solo intensificarán las medidas de presión y contención. Detrás de los temores de China de que Estados Unidos quiere frenar su desarrollo lo antes posible, hay muchos hechos. Los demócratas son tan críticos con China como los republicanos. De ahí que el portavoz del Ministerio de Defensa chino, Zhao Lijian, considere que Estados Unidos está lejos de ser la superpotencia que alguna vez fue, y que los líderes estadounidenses están trabajando para reprimir a China porque temen su crecimiento. La gente en Estados Unidos y China ha estado diciendo durante años, el lobo está cerca, el lobo está cerca, y el lobo nunca llegó. Esta vez, el lobo está muy cerca, advirtió hace unos días el destacado experto en relaciones internacionales Xi Jinping. En general, la convicción de China sobre Estados Unidos es que este es un país hostil y al mismo tiempo una potencia en declive. Mucho se critica la represión interna en China, que es particularmente terrible en Xinjiang, donde miles de uigures y otras minorías étnicas son reprimidos y están detenidos sin juicio. Pero ¿quiénes son los Estados Unidos de América para criticar la represión policial y las violaciones contra los derechos humanos, si en casa ellos mismos no ponen el ejemplo, ni mucho menos en otros territorios como Guantánamo, donde las torturas están a la orden del día? Pero todo esto ya es análisis para otro video. Lo que quiero decir es que desde Washington, con la excusa de que el gobierno chino es supuestamente autoritario, buscan revueltas en este país asiático para lograr un cambio de régimen, que es precisamente a lo que se dedica la CIA en el extranjero cuando un gobierno no es del agrado de la Casa Blanca. En América Latina lo sabemos de sobra, aunque hay algún Federico por aquí que pese a los hechos defienda al país de las libertades. Por eso, en China califican las críticas y denuncias por parte de Estados Unidos como una interferencia ilegal en los asuntos internos del país.
En teoría razón no les falta, porque nadie se mete a cuestionar los problemas internos de Estados Unidos y les dice, oye, tus policías matan a afroamericanos, o oye, la policía reprime a los manifestantes, o oye, en Estados Unidos hay 40 millones de pobres, debes preocuparte por ellos, o oye, tienes 800 bases militares por todo el mundo, quizás y eres tú el tirano que por la fuerza quiere perpetuarse en el trono del poder global. Y podría continuar, pero el video no acabaría nunca. Es lamentable que Estados Unidos tire piedras al tejado ajeno sabiendo que el suyo es de cristal. Y no intento justificar a nadie si comete delitos que atentan contra la libertad de expresión o los derechos humanos. Pero para ello hay instancias internacionales, instancias que, como veíamos en otro video, naciones como Estados Unidos se han salido porque temen que los investiguen por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra e intervenciones ilegales en otros países. Como digo siempre, lo que hace Estados Unidos se llama doble moral aquí en la China y en la Conchinchina, menos en Washington. Es verdad que China controla todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos y es severa en la toma de decisiones como las fuertes medidas implementadas durante la pandemia para contener el coronavirus. No obstante, como resultado, China ha sido un ejemplo en el manejo de la crisis sanitaria, mientras que en el país de las libertades, esa misma libertad y esa idea de poner el capital por encima de la vida humana les ha hecho tanto daño y como resultado decenas de miles de familias lloran la pérdida de sus seres queridos. Y es que mientras el mundo estuvo meses paralizado, los aviones comerciales en Estados Unidos no paraban de volar. ¿Por qué? Porque el país capitalista por excelencia no puede darse el lujo de detener el movimiento del capital. Trump estaba en una encrucijada, cerrar todo como lo hizo Rusia o China en algunas ciudades y ver cómo morían miles de empresas, o no cerrar nada y ver cómo morían miles de seres humanos pero se salvaban las empresas. Lo segundo primó sobre lo primero. En Estados Unidos el capital primó sobre la vida de las personas. Yo estoy convencido en que algún día no muy lejano llegará el momento en el que China dará más libertad a su gente y abrirá sus puertas de par en par a todo el mundo. Pero los líderes chinos saben que de haberlo hecho antes o hacerlo ahora, el país sufriría una injerencia tan brutal como la han sufrido los países de nuestra querida América Latina, por ejemplo. ¿Qué debería hacer Estados Unidos para que China no lo supere? Bueno, primero, dada la triste experiencia de los últimos años cuando la presión ha demostrado ser completamente inútil, algunos en el nuevo gobierno querrán intentar convencer a Pekín de que Estados Unidos no desea contener a China. Sin embargo, es poco probable que esta estrategia funcione. Y es que gracias a Donald Trump, a estas alturas del partido, ninguna forma de persuasión diplomática logrará que los chinos abandonen su lucha por la autosuficiencia. Tratar de convencer a los chinos de que reducir la dependencia de Estados Unidos no es buena para nadie parecerá una charla vacía. Por eso decía en un video anterior que Joe Biden se encontrará entre la espada y la pared en todo lo que rodea a China, más que nada ahora que China va camino a la autosuficiencia y acaba de superar a Estados Unidos como primer socio comercial de la Unión Europea. Así que por culpa de Estados Unidos pronto veremos la marca Made in China hasta en nuestra sopa. Estados Unidos y China tienen importantes intereses comunes y deben esforzarse por evitar el peor resultado de su rivalidad. Ambos países deben enfrentar serios desafíos como el cambio climático, las pandemias y la proliferación de armas nucleares. Todo esto no se puede hacer sin cooperación y acción conjunta. Ya lo decía Henry Kissinger en su libro sobre China, Estados Unidos puede cooperar con China justamente porque esta no tiene una visión imperial de la política exterior. Y aunque esté empecinada en consolidarse como una potencia regional de primer orden, no busca ser una potencia mundial en el sentido en que lo es Estados Unidos. Por eso Kissinger cree que Estados Unidos debería mantener buenas relaciones con China para moldear un sistema internacional en el que la hegemonía estadounidense sea salvaguardada. Pero Washington no escucha a su mayor e indolente maestro en política exterior y como resultado, lo más seguro es que un día de estos el dragón despierte por completo, se lama las heridas y levante vuelo con destino a Nueva York y Washington para decirle al rey que es hora de claudicar y que su tiempo en el trono mundial se ha terminado. Soy Gabriel Bulgakov, hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.